pero hay que mirar nuestro ombligo y de paso la región. Entonces, estamos acompañados ahora de un internacionalista. Muchas gracias por acompañarnos, a Óscar Vidarte. Y tenemos que ver los problemas fronterizos que estamos teniendo con Chile ante el anuncio del candidato José Antonio Kast, que tiene bastante chance de ser presidente de Chile, ¿no? Si es que gana la segunda vuelta, que está peleando con Janet Jara, que ha sido pues muy duro con los migrantes, diciendo que una vez que en su primer día de gobierno él esté, adiós a todos los irregulares, y esto ha generado una presión, sobre todo ciudadanos venezolanos que quieren entrar al Perú. Entonces ese es el primer tema que le quiero traer a consideración a Óscar Vidarte. Óscar, ante ese anuncio de Kast, que presumiblemente es el que ha hecho que de pronto haya unas decenas de ciudadanos venezolanos irregulares en Chile que quieren pasar al Perú, ¿ha hecho bien el gobierno de José Gerí en plantear una medida de emergencia, declarando en emergencia los distritos fronterizos entre Tacna y Perú y Chile? A ver, la situación del migrante irregular en Chile es difícil. Recordemos que hace un par de meses también hubo otro escenario migratorio difícil en la frontera sur, y es que para el migrante irregular insertarse en Chile es mucho más complejo que en el Perú. En el Perú, con un 70% de informalidad, insertarse es mucho más fácil. Chile, si bien tiene un nivel de desarrollo mayor, pues es más caro, es difícil insertarse. Entonces ya la migración irregular tiene dificultades. Si a eso le sumamos un candidato que te amenaza con votarte con lo que tienes, y además le damos su plan de gobierno, habla de criminalizar la migración irregular, pues eso se genera que muchos, y obviamente deseen o vean, este es el momento oportuno para dejar el país. Y obviamente la frontera por excelencia sería la frontera norte con el Perú. El Estado peruano ha respondido con un estado de emergencia. A mí, la verdad, me parece que en el Perú estamos mal utilizando los estados de emergencia. Hace rato vemos un problema X y creemos que el estado de emergencia es la herramienta, de repente es la herramienta más pomposa, más llamativa, que genera que suena más. Pero la verdad que para cuidar la frontera y preservar nuestros intereses soberanos no necesitas un estado de emergencia. Tienes que aplicar políticas públicas, tienes que desarrollar... Es que a veces el estado de emergencia incluye la posibilidad legal de convocar el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hay una razón normativa también. En la frontera también las Fuerzas Armadas tienen un papel, en tanto tienen que cuidar la soberanía. Así que en ese caso puntual las Fuerzas Armadas tienen ya un rol para preservar la soberanía del país, digámoslo de otra manera. Entonces, pero al margen del estado de emergencia, a mí lo que me preocupa, me preocupa de que el gobierno peruano haya asumido, con excepción de Cancillería, que me parece la más cauta e inteligente, pero haya asumido una narrativa básicamente de voy a cerrar mi frontera, no voy a dejarlos entrar, y sobre todo una narrativa muy vinculada a la seguridad. No voy a dejar entrar pues a delincuentes. Es decir, hay una narrativa muy fuerte. Yo entiendo y estoy de acuerdo que todo Estado tiene que proteger sus fronteras y no pueden entrar cualquier persona a tu país, y eso me parece correcto. Pero también es cierto que estamos frente a una situación excepcional. La migración venezolana en la región en los últimos 7, 8, 9 años ha sido una situación excepcional, y se está generando una situación excepcional, porque ese migrante irregular venezolano que entró por el Perú hacia Chile, quiere salir de Chile, probablemente sea expulsado de Chile, Perú no lo quiere recibir, no tiene ni siquiera pasaportes porque no hay consulado y embajada de Venezuela en Santiago ni en Lima. Entonces, ¿qué hacemos con esa población? Que en su mayoría son personas trabajadoras, que se ven amenazadas en Chile, que no pueden entrar al Perú, que no tienen ni siquiera papeles regulares porque no tienen embajada ni consulado en Venezuela, que además están compuestas no solamente por hombres, mujeres, niños, niñas, que están en una zona agreste como es la frontera entre Perú y Chile. Simplemente vamos a hacer una política de que no es mi problema de Chile, yo cierro mi frontera, poniéndola además a merced... Discúlpame. Referente a este punto, Óscar, buenos días, ¿qué tal? Te saluda César. Desde el gobierno también se habló de la posibilidad de crear un comité binacional con Chile. ¿Qué tan importante sería este mecanismo y qué tipo de resultados podríamos esperar a corto plazo? Sí, justamente a eso iba. Creo que Cancillería es
ha dado la cuota más de sensatez. El canciller ha hablado no solamente de la posición oficial del gobierno, de preservar la frontera, también ha hablado de convocar mecanismos bilaterales, de convocar a la Comisión Binacional Fronteriza para temas migratorios, que ya existe. Entonces, de alguna manera está tratando de convocar el diálogo, porque algo que me queda clarísimo es que este tipo de situaciones se van a resolver básicamente con la cooperación, es decir, la cooperación que Perú y Chile pueden realizar, pero no solo Perú y Chile, también de repente Ecuador, porque muchos de estos migrantes quieren regresar a Venezuela, y también la cooperación o los canales que podamos abrir con el mismo gobierno venezolano. Pero sobre eso una pregunta, y te ruego una respuesta realista y sincera, ¿no? Perfecto. Hay ya una narrativa, a propósito de narrativa, hay una narrativa en muchos de estos migrantes que es: queremos un corredor humanitario. ¿Acaso existen condiciones para, conversando con Ecuador, con Colombia, con quien ni siquiera tenemos relaciones plenas, con Venezuela, contra los que ni siquiera tenemos relaciones, como para generar un corredor humanitario que en ómnibus escoltados puedan atravesar los 4 países estos migrantes? Si es que en efecto esa es su voluntad, que tampoco podemos estar seguros de eso. Yo más bien lo que creo es que muchos de ellos quieren quedarse en el Perú porque le ven más condiciones de ser absorbidos por esa masa informal, que es un señalamiento muy importante que has hecho. Sí, en verdad lo más importante es lo segundo. No sabemos realmente qué es lo que realmente desean. Yo no estoy tan claro que se quieran quedar en el Perú, porque la migración se mueve por otro tipo de factores: dónde está su familia, dónde hay mejor desarrollo económico. Claro, eso es pero mi pregunta era si crees que existen condiciones para crear un corredor humanitario. Políticamente muy difíciles, sobre todo. Porque técnicamente es verdad, hay un costo económico detrás, pero se puede hacer. Es más, recuerdo que en el momento más difícil de la pandemia, Ecuador hacía corredores humanitarios que iban de la frontera de Colombia a la frontera con Perú. Entonces, de que se puede hacer, es un tema costoso, se puede hacer. El problema es que si políticamente existen las condiciones, porque tú no puedes hacer un corredor humanitario hacia Venezuela si Venezuela no va a autorizar su ingreso, digamos. Ni siquiera Ecuador autorizaría el ingreso. Ni siquiera Ecuador. Entonces, esto requiere mucha cooperación entre los países. Por ejemplo, se habla muy fácilmente de por qué Chile no agarra un avión y los envía a Caracas. Porque si es que Venezuela no acepta ese avión, no van a poder entrar al espacio aéreo venezolano. Así que tienes que hablar primero. Nos pasó a nosotros cuando mandamos a ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por delitos y al final nunca pudieron aterrizar y regresaron. Ahora, referente a esta práctica de acciones de control que se pide que se realicen en las fronteras, ¿estamos en condiciones también de que se realicen dentro del marco del derecho internacional, es decir, respetando los derechos humanos? Porque prácticamente hay una estigmatización hacia el ciudadano extranjero y en este caso de nacionalidad venezolana, ¿no? De inmediato le atribuimos ya la culpabilidad de delitos. ¿Estamos en condiciones de garantizar un marco de respeto al derecho humano en el control de nuestras fronteras? El problema es que en el control fronterizo podemos ser muy técnicos. Si alguien pues que no tiene pasaporte no puede entrar al país, ¿no? Entonces no importa la situación que se encuentre, entonces podemos ser muy técnicos, pero nuevamente, esta es una situación excepcional. Estamos frente a una situación excepcional que puede ser mucho más grave. Hace 2 o 3 días hablamos de menos de 100 personas. Hoy las cifras parece van entre 200 y 300. Podrían ser miles en unos cuantos días. Y además generarse una situación humanitaria que pondría a la región o al límite o a la frontera entre Perú y Chile a los ojos del mundo. Creen que eso nos conviene, digamos. Pero es que es un problema multilateral. En todo el mundo la migración está siendo tratada con una firmeza y una dureza tal que no admite situaciones excepcionales, porque todos los migrantes tienen una situación excepcional y simplemente no las admite. Entonces, si ese es el estándar en la región, es el estándar que ha anunciado CAS para Chile, y Perú no tiene ese estándar, va a ser un país de acogida de muchos flujos migratorios informales. Además, porque ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que necesitamos? Además, porque la gente no sabe, pero la mayor parte de los cruces irregulares o de migración irregular no se hace por la frontera común, digamos, se hace por pasos fronterizos ilegales, digamos. Así que por más que tú puedas cuidar toda una frontera, las fronteras son amplias, grandes, porosas, digamos. Lo único que vas a beneficiar es a las bandas o a las organizaciones criminales que justamente se dedican a trasladar a estas personas por fronteras, por pasos ilegales o irregulares. Así que lo que normalmente sucede es que la migración, así el Estado o los países, y miremos el caso europeo, pongan mucha fuerza o atención, pongan mallas, pongan más policías, más militares, la migración encuentra puntos por donde cruzar.
y lamentablemente, y eso genera que la migración irregular se siga dando, porque finalmente detrás hay una necesidad por sobrevivir, digamos, en la mayor parte de los casos, y esto los lleva a, pues, a usar todos los mecanismos posibles. Así que algunas veces, incluso aunque los estados, peor, estados con tantas limitaciones en materia de presupuesto, recursos como los nuestros, tratan de hacer todo lo posible para preservar sus fronteras, van a haber pasos para que esta población pueda de alguna manera trasladarse a otro país, al otro país. Así que estamos frente a una situación bien, pero bien difícil para afrontar por parte de los estados. Ahora, yo espero que en estos meses que aún le quedan al gobierno de Boric, Perú y Chile puedan de alguna manera encontrar canales de diálogo, porque tengo la impresión que si Kast llega al poder, como todos creemos, miremos las encuestas, son bastante reales, van a haber peores o más difíciles condiciones para llegar a acuerdos o algún nivel de diálogo, ¿no? Nuevamente, si uno lee el plan de gobierno, o mejor dicho, lee el plan de gobierno de Kast, uno va a encontrar ahí que dice textualmente que los estados fronterizos van a tener que aceptar los migrantes que expulsamos y pone como consecuencia, en caso de una negativa, sanciones económicas y políticas. Así que lo dice textual en su plan de gobierno, en el reciente, en el último plan de gobierno de Kast. Se cree Trump. Sí, no, queda claro de que con Kast probablemente la posibilidad de llegar a un acuerdo va a ser mucho más difícil. ¿Pero podría realmente poner esas sanciones económicas? No, yo creo que no. Obviamente Chile no es Estados Unidos, y Kast no es Trump, y la relación con Perú es fundamental para sus intereses. Por el simple hecho de ya decirlo en el plan de gobierno nos marca, ¿no? un estilo de política que va a ser mucho más difícil el diálogo. Oscar, una última pregunta. Trump ha anunciado el cierre del espacio aéreo de Venezuela, como si fuese su país, ¿no? Y muchas aerolíneas comerciales, por supuesto, por prudencia dicen, bueno, pues no voy. Entonces Venezuela ahora está prácticamente incomunicado con el mundo de forma aérea. ¿A qué crees que pueda llevar esto, ¿no? Se habla de invasión de Venezuela, se habla de operación, en la pausa conversábamos, tú llamabas quirúrgica, ¿no? Pero realmente Estados Unidos está apuntando hacia, el gobierno de Trump está apuntando hacia eso, ¿tendría condiciones para eso? ¿O es incierto lo que podría pasar tras una operación militar contra Maduro? Porque los chavistas todavía controlan por lo menos un 30% del voto y muchas instituciones. Lo que es evidente en este momento es que si vemos lo que ha pasado en los últimos 2 meses, Trump o el gobierno de Estados Unidos está intensificando la presión contra Venezuela. Es decir, que cada vez el gobierno venezolano se encuentre mucho más presionado, debilitado, interna, externamente, para tomar algún tipo de acción mucho más fuerte, si es que Maduro no decide dejar el poder. Yo creo que se han abierto canales de diálogo, lo hemos visto, lo hemos conocido, el hecho de que Trump se haya podido comunicar con Maduro ya es un intento de canal de diálogo. Hay canales de diálogo, pues, digamos, no formales o no conocidos, digamos, los hay. Es decir, Trump ha abierto, de ambos lados se sabe que hay canales de diálogo, y creo que Trump está buscando, mediante la presión, que es su estrategia política en toda parte del mundo, la amenaza, la presión y el diálogo, lograr una solución. ¿Qué pasa si es que ese canal de diálogo no logra, a través de la amenaza y la presión, una solución que pase por Maduro dejar el poder? ¿Qué sucede en ese escenario? Y ahí es donde aparece la opción, la fuerza, la violencia, la coerción como una opción. Y ahí, como tú dices, hay 2 opciones. Yo creo que la opción de la invasión militar al estilo Panamá 1989 o Granada 82, creo que es una opción demasiado costosa. Demasiado costosa porque Venezuela no es Granada ni Panamá. El gobierno chavista tiene el control total de las Fuerzas Armadas, tiene la sociedad paramilitarizada, es decir, tendríamos que, y además un gobierno que tiene más de 20 años, una transición sería muy difícil, compleja, y Estados Unidos tendría que estar ahí presente. Así que eso es muy costoso, y vemos que Trump es un presidente más bien aislacionista, trata de no participar o no meterse en temas que no le interesan tanto a Estados Unidos. ¿Qué tan importante es Venezuela para Estados Unidos, diríamos, no? Yo creo que la opción del ataque quirúrgico parecería ser la opción más clara, pero no creo que sea tan efectiva, porque obviamente Maduro y el régimen chavista está preparado o se está preparando para una acción de esa naturaleza. Así que con un gobierno que controla todo el país y un ataque quirúrgico que podría ser fallido o no cumplir su objetivo de básicamente asesinar a los líderes chavistas, pues difícilmente veamos muchos cambios en Venezuela, y más bien podría incluso fortalecer al régimen
Yemen frente al enemigo externo. Así que estamos en una disyuntiva. Yo creo que Trump se la está jugando todo a una negociación con mucha presión, porque el camino militar es un camino, creo, bastante incierto. Muy bien, Óscar. Muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender estos temas. Estuvo con nosotros Óscar Vidarte, internacionalista. Regresamos con más en Ampliación de Noticias después de los titulares de la media hora.